Hey, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz de estar una semana más aquí en Desnudos Podcast. Este es el 11.º capítulo de la segunda temporada y hoy estuvo un amigo que admiro muchísimo, quiero muchísimo, es un padre de familia increíble, es un vendedor también por excelencia, pero sobre todo nos estuvo contando cómo fue afrontar las deudas en su vida, cómo fue afrontar el divorcio de sus padres, cómo fue afrontar ser papá muy joven. Él es Irra Tirado y de verdad no se pueden perder este capítulo con él. Va a ser de mucha bendición para sus vidas. Y nada, nos vemos en el podcast. Amigo Irra, ¿cómo estás? Bien, amigo, gracias. Gracias por el espacio. No, gracias a ti, estoy muy emocionado. Llegué con tu esposa a la par a esta iglesia. Es algo increíble que ahorita vamos a ahondar un poco en eso, pero me fascina porque creo que ha habido mucha cercanía. Te conocí antes de empezar a venir a la iglesia y me gusta mucho porque ya eres otro hombre completamente diferente y creo que es bueno que la iglesia, los que nos escuchan puedan conocer todo esto. Así que, ¿por qué no nos empiezas a contar un poco acerca de ti, dónde naciste, tienes hermanos? ¿Qué me puedes decir? Bueno, pues tú me conociste antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Exactamente. Algo de mí, bueno, nací aquí en la Ciudad de México. Tengo una hermana mayor que yo, 7 años más grande que yo. Pues mis padres estuvieron casados hasta que yo estuve en la edad de la pubertad, como a los 14 años se divorciaron. Actualmente me dedico a ventas, llevo muchos años en ventas, tengo 3 hijos, un hijo de 21 años, un hijo de 12 años y un hijo de 9 años, 3 varones. Casualmente los 3 me dijeron que iban a ser niñas y ninguna fue niña, entonces, y pues ya hasta ahí llegué de niño. Estoy casado con Tania, que ya conoces, que ya muchos conocen también, y llego a los pies del Señor más o menos hace unos 5 o 6 años aproximadamente. Padrísimo, ahorita vamos a desmenuzar todo esto que nos acabas de contar, pero es una muy buena historia. Sí, todas las historias tienen sus cosas curiosas. Claro, y a ver, cuéntame un poquito, ¿cómo era la dinámica familiar en estos primeros 14 años de tu vida con tus padres? También entiendo que mi hermano me lleva 6 años, no son relaciones fáciles muchas veces por la diferencia de edad. ¿Cómo fue en tu caso? Pues mira, cada quien vive una historia diferente, incluso en la misma casa. Eh, Como bien dices, mi hermana me lleva 7 años, entonces no convivimos tanto como hermanos hasta que yo entré por ahí de los 15, 16 años. Empezamos a tener una buena relación. Antes pues yo la veía como un hermano grande y se acabó, ¿no? Pero pues siempre muy consentido en la casa, era el pequeño, aunque era rebeldón y no muy bien portado, pues, como siempre pedía perdón rápido, todo era muy agradable en casa, ¿no? Con mi hermana bien, con mi papá una excelente relación, excelente, excelente. Mi papá pues le gustaba el alcohol, era alcohólico totalmente, y pues mis papás después de que se divorcian, te digo que las historias se bifurcan, ¿no? Porque yo hablo de un papá muy amoroso y muy buena onda, y mi hermana habla de un papá ausente, ¿no? Entonces, cuando es el mismo papá de los dos y vivíamos en la misma casa, y pues yo no me explico por qué los dos vemos las cosas con ángulos tan distintos, ¿no? Tal vez era la diferencia de edad, que cuando él se fue yo estaba todavía inmaduro y no veía muchas cosas. No entiendo la razón, pero es chistoso como dentro de una misma casa, ante la misma persona, lo puedes ver con ojos tan distintos, ¿no? Pero bueno, la dinámica bien, incluso separados. Yo no siento que haya habido una afectación brutal como a muchas personas les pega. A mi hermana sí le pegó medio fuerte. Eh, Fui muy rock and rollero, ¿no? Me gustaba la fiesta desde chiquillo, desde los 15 años ya andaba yo de reventón, fumaba, tomaba, y pues bueno, la verdad es que te das cuenta cómo el Señor te guarda, porque hice cosas, locas, ¿no? De manejar borracho, de irme a otros estados durante una semana, 2 semanas sin avisar. El teléfono celular no existía como existe ahora, ¿no? El internet, olvídate. Entonces, pues siempre muy, muy cuidado por el Señor, pero una vida muy tranquila, una vida muy, muy relajada. No hay queja para papá, no hay queja para mamá, no hay queja para mi hermana, ¿no? La verdad es que una infancia y una juventud bien, ¿no? En general.
Me gusta que tu idea de una vida muy tranquila es desaparecerte 2 semanas de tu casa. Me refiero en el ambiente familiar, ¿no? O Sí, sea, no claro. había golpes, no había, mi papá, aunque era alcohólico, era un alcohólico Sociable. muy sociable, muy amoroso, entonces pues nunca hubo como ese tipo de problemas, ¿no? Por lo menos de mi perspectiva. Sí, no, 100% lo entiendo y también creo que hablamos mucho desde la realidad que vivimos, ¿no? A lo mejor era Totalmente. normal salir, viajar, hoy en día estás completo y pues creo que ayuda mucho a entender esa dinámica, ¿no? De acuerdo, sí. Pero me gustaría preguntarte un poquito más, por ejemplo, ¿a qué crees que se debía que tuvieras tan buena relación con tu papá? Bueno, pues como que mi mamá estaba más enfocada con la hija y mi papá más enfocado con el hijo. Y yo siempre anduve mucho con mi papá, ¿no? O sea, él me salía yo del trabajo, lo acompañaba a trabajar y no le ponía ni un pero, ¿no? Algo que yo veo muy distinto en mis hijos hoy. Él me decía, acompáñame a ver a un cliente y yo puedo estar feliz esperándolo en el coche 2, 3 horas. Yo recuerdo que había una Coca-Cola así de vidrio y le hacía un hoyo con un picahielos y le tomaba como fuera mamila ahí de 10, 11, 12 años a un refresco y esa era mi diversión, ¿no? Siempre fue una muy buena relación. Él muy amoroso, muy, muy amoroso, y era verdaderamente un alcohólico, ¿no? O sea, tomaba trabajando, ¿no? Pero realmente siempre tuvimos una muy buena relación hasta el día de hoy, ¿no? Al día de hoy mi papá tiene un padecimiento de un derrame cerebral hace 5 años, hace 4 o 5 años. Y pues él vive en mi casa conmigo y pues yo de lo más feliz regresándole un poco de la gran paternidad que tuvo conmigo. Sí, no, al final creo que es una oportunidad que a veces la vida nos regala de bendecir a nuestros papás, de honrarlos, de acompañarlos. Ahorita lo veíamos, ¿no? Con el hermano Chuck, Sí, sí, sí. para los que lo pudieron ver, que pues, al final uno empieza en pañales y termina la vida en pañales, pero uno como hijo tiene que aprender a ser agradecido. En tu caso, ¿cómo fue esta experiencia? Pues mira, lo he comentado muchas veces, cuando mi papá cae enfermo yo tenía más o menos poco más de un año en Cristo y fue un balde de agua fría para mí porque yo no tenía ese crecimiento o ese entendimiento que tengo hoy de la palabra de Dios y entonces yo sentí como que Dios simplemente ignoró mis oraciones, ¿no? Entonces mi papá cae enfermo y yo empiezo a preocuparme y empieza la angustia por la economía. Yo decía, Señor, entiendo que es natural la vejez, entiendo que es natural la enfermedad, entiendo que es parte del ciclo de la vida, la muerte y demás, ¿no? Pero yo decía, fue muy rápido, ¿no? O sea, llegaste muy rápido porque yo tengo hijos pequeños y va a cambiar todo el entorno de mi casa y el espacio y un montón de cosas que empezaron a venir a mi mente. Y me acuerdo mucho que me decían en la iglesia, no, qué bendición que puedas cuidar a tu papá. Y yo de verdad no entendía esa bendición. Yo decía, pues si es bendición, te invito a que te la lleves a tu casa, ¿no? Porque para mí no puedo encontrar una bendición en eso. Hoy la encuentro y la encuentro de muchas formas. La encuentro en la que el Señor me permite darle verdadera honra a mi papá. Porque como te comenté, mi papá fue un gran papá conmigo y en edad adulta yo siempre le he respetado, le he querido, le he atendido mucho. Mucho tiempo estuve pendiente económicamente de él antes de que se enfermara, pero yo era un hombre muy ocupado, era un workaholic antes de Cristo, ¿no? Entonces, cuando él me buscaba para platicar, para tomar un café, para fumarnos un cigarro cuando fumaba y demás, o cuando fumábamos, simplemente le decía, papá, estoy ocupado, ¿no? Ya te pago tu renta, ya te pago el teléfono, pero estoy ocupado, te quiero mucho, pero estoy ocupado, ¿no? Entonces el Señor de alguna forma me orilla a que le dé a mi papá ese tiempo y ese amor que no se lo di por la buena, ¿no? Y no me orilla como un castigo, sino simplemente me da una oportunidad más de darle a mi papá la honra y de regreso lo que él me dio a mí, ¿no? Porque entiendo muy claramente que la honra se da, lo merezcan o no lo merezcan. En mi caso, mi papá lo merecía porque fue un muy buen papá. Digo, no sé como trabajador, no sé como esposo, no me corresponde juzgar como hijo, como compañero, pero con papá fue un gran papá. Entonces, el Señor me dio una oportunidad de poderle servir a mi papá, de poder honrar a mi papá. Y sobre todo, algo que me quedó muy claro, Diego, es que cuando mi papá cae en esta enfermedad, él tenía una relación con una mujer casada, de la edad de mi hermana. Wow. O sea, no sé, de 40 años y mi papá de 65, ¿no? 68, algo así. Entonces, pues derivado de la relación, obviamente ellos rompen su relación amorosa y esta mujer regresa con su esposo.
Entonces puede reconsolidar este matrimonio que estaba fracturado. No sé si era por causa de mi papá o no, porque no sé más de la historia. Mi papá recibe a Cristo en su corazón. Entonces hay un montón de cosas que se suscitan en algo que de fuera puedes ver como una enfermedad y desde una visión cristiana te das cuenta de cómo Dios obra hasta en lo que tú puedes ver como un problema o una tragedia. Y en este ámbito, que siempre trato como de citarlo así, creo que hay dos formas de ver la mano de Dios. Hay veces donde lo vemos en un acto en específico y es muy tajante como cierto milagro, y hay otras veces donde el milagro es más progresivo, donde como va avanzando el tiempo vas notando que esta situación no es solo una enfermedad, sino que es una manera, como tú dices, que Dios te orilló a amar más a tu papá, de llevar tu familia. En tu caso, ¿en qué momento te diste cuenta o cómo lograste hacer esa transición de verlo a lo mejor como un castigo, como una carga, si no lo queremos poner como castigo, a decir, wow, las personas tenían razón? Bueno, este punto que acabas de decir es totalmente cierto, ¿no? O sea, la realidad es que el milagro Dios lo obra. El problema es que a veces no queremos ver ese milagro porque no lo obra como queremos o en el tiempo en el que queremos, ¿no? O incluso a veces el milagro se obra cuando nos da lo que no queremos. Yo, por ejemplo, muchos años andaba yo con la terquedad de que quería una motocicleta y estaba terco y duro y duro y duro y duro. Y mi esposa no, y mi mamá no, y todo el mundo me decía no. Y un día dije, no me importa, voy a comprar una motocicleta. Compré la motocicleta. Y yo juraba que yo era un buen conductor de motocicleta y que nunca me iba a caer y que todo iba a ser muy bien. Y un día me caí y pues no me fue mal porque no me rompí nada, pero el casco se abolló. Eso significa que si yo no llevo casco, Sí. quedo ahí. Traía un libro escolar de mi hijo en la mochila, que parece que un soplete lo partió en dos, o sea, me hubiera dado a la espalda directo. Un montón de señales que me dijeron, sí, las cosas sí pasan, ¿no? Y fue un accidente muy sencillo a una baja velocidad. Entonces, eh, yo le había hecho a mi esposa, en el momento en que yo me caiga en la moto, dejo la moto para siempre, ¿no? Entonces me caí de la moto estuvo 3 o 4 meses en reparación y cuando me la dieron, en ese momento dije, pues yo dije una cosa y la tengo que cumplir. Entonces en ese momento vendí la moto. Y hoy en día, no creas, me quedan ganas de tener una moto, pero simplemente obedezco a lo que Dios quiere, ¿no? Y un deseo de mi corazón, un anhelo, tal vez un gusto, si así lo quieres ver, era tener una moto. Sigue siendo tener una moto, pero hoy entiendo que el Señor me dijo, una moto no es para ti, ¿no? Entonces muchas veces Dios obra, pero a veces tú estás esperando la obra de color rojo y si viene de color amarillo simplemente lo desechamos o no le damos el valor, ¿no? En cuanto a la pregunta que me dices, ¿en qué momento me doy cuenta que es una bendición? Es una muy buena pregunta porque al principio no fue, ¿no? O sea, realmente yo creo que más o menos un año después de la enfermedad de mi papá, una tía mía le dio esclerosis múltiple, hermana de mi papá también. Entonces, ella tiene 3 hijos, 3 primos míos, y el hijo más joven era el más desentendido. No era un mal hijo, ¿no? Simplemente era el más desentendido de su mamá. Y era una mamá súper amorosa, súper entregada a sus hijos. Y de repente veo una transformación en mi primo impresionante, verdaderamente impresionante. Al grado que se iba a casar y la esposa decidió no casarse porque él se entregó a la enfermedad de su mamá, que era una enfermedad pues ya con un tiempo determinado y se cumplió, o sea, vivió prácticamente 2 años enferma. Y entonces mi primo se entrega, se desvive por su mamá, lo que jamás esperamos de ninguno de los tres. No es que fueran malos primos, pero simplemente la entrega fue sorprendente, ¿no? Y en el momento en que mi tía fallece, me dice mi primo, tú fuiste el ejemplo para mí, ¿no? Porque cuando tu papá se enfermó, todo el mundo dijimos, pues va a llevar al tío Raúl a un asilo, ¿no? O sea, no puede vivir con ellos. Entonces, cuando vimos cómo tu papá vive contigo, cuando vimos cómo adaptas tus planes y cómo adaptas tus vacaciones y cómo adaptas todo a tu papá, en ese momento dijimos, tenemos que hacer lo propio, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo verdaderamente dije, pues Dios sustenta, ¿no? O sea, Dios verdaderamente en toda situación siempre te da la mano. A veces nos tardamos en darnos cuenta. Yo me tardé un año. La realidad es que si hubiera estado más avanzado en Cristo, hubiera dado cuenta desde el momento en que mi papá cayó enfermo de la posibilidad de poderlo tener en casa, ¿no? También lo he platicado con mi esposa. Si esta misma enfermedad se hubiera dado sin que Cristo estuviera en nuestra casa, hubiera terminado en un divorcio, hubiera terminado mi papá en un asilo, hubiera terminado con un rencor de mi esposa para mí o de mí para mi esposa, ¿sabes? Y es la misma enfermedad, o sea, la enfermedad era inevitable, era parte de la vida. Simplemente cómo llega la enfermedad cuando está Dios en tu vida y cómo se ve con diferentes ojos. No, y al final veo un principio bíblico
que creo que nos cuesta trabajo entender, o a mí me costó trabajo entender, y es que muchas veces, aunque no querramos hacer las cosas o no entendamos, si las hacemos, la bendición va a seguir llegando a nuestras vidas, ¿no? O sea, me pongo como en esta parábola donde Jesús decía, ¿quién cumplió? ¿El que dijo que iba y tenía un corazón dispuesto y no llegó? ¿O el que estaba, pues, rencoroso y contestando y diciéndole al papá, no, yo no voy a ir, pero llegó? Y terminó Y haciéndolo. terminó haciéndolo. Claro. Y creo que muchas veces se ve de la misma forma en nuestras vidas. Digo, lo óptimo es darnos cuenta desde el principio, pero creo que el madurar en Cristo es entender que no siempre nos va a hacer sentido eso. Y que a pesar de que no nos haga sentido cualquier decisión, acción que tomemos, sabemos que va a venir la bendición atrás de nuestras decisiones. Totalmente. Y siempre hay una forma de empezar las cosas y cualquier cosa que empiezas la vas a empezar mal, en lo que vas puliendo y vas perfeccionando, ¿no? Muchas veces he hablado cuando tengo la oportunidad de estar en el púlpito, en el diezmo del dador alegre, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues soy un muy mal ejemplo de eso, porque cuando yo llego a los pies del Señor, la realidad es que yo no quería llegar. Es un caso muy chistoso porque yo siempre creí en Dios, ¿no? A diferencia de alguien que puede decir, yo llegué a Dios cuando no creía en Dios, yo siempre creía en Dios. Toda mi vida he creído en Dios, ¿no? Incluso siento que desde niño tuve una relación con Dios. Pero pues yo quería estar en la fiesta, yo estaba en la fiesta, ¿no? A mí me gustaba fumar y no tema de mujeres, no, pero sí fumar y echarme mis alcoholes y groserías y cosas, no sé, cosas sin sentido, ¿no? Pero cuando yo llego a los pies del Señor, yo quería demostrar que estaba mal el esquema de la iglesia para yo poder zafarme, porque yo me quería zafar, o sea, yo quería seguir viviendo mi vida, ¿no? Entonces me empiezan a agarrar en amor, ¿no? En aquel entonces Arturo, que ahora es nuestro pastor en Puebla, Pablo y otras personas en los cursos de Descubre y demás asuntos, y me empiezan a hablar de la palabra, y yo le dije a mi esposa, tengo que leer la Biblia, porque yo quiero poderles debatir, y no les puedo debatir porque no conozco la Biblia. Entonces, la primera vez que leo la Biblia completa, lo hago para poder pelear, no lo hago por amor a la palabra o por conocer de Dios. Fíjate qué tremendo, ¿no? Pero al final del día la terminé leyendo y la volví a leer un par de veces más, ¿no? Entonces, la primera vez que lo hago con un mal enfoque, pero Dios termina redireccionándolo. Cuando viene el tema del diezmo, yo estaba súper embarcado, amigo, en serio, mucho. Tenía más de 10 tarjetas de crédito, créditos personales, un montón de cosas. Y le decía a mi esposa, pues así es la vida, ¿no? Y si puedes pagar, pagas, si no pagas, no pagas. Ideas del mundo. Y nos toca un curso aquí en la congregación de finanzas personales tremendo. Y de repente me dice mi esposa, vamos a dejar las deudas, ¿no? Y además vamos a diezmar, en serio. Le dije, pues es imposible. O sea, si no salimos como estamos, ¿cómo piensas que salgamos con el 90%? Entonces decidí, fíjate amigo, qué vergüenza, decidí empezar a hacer mi diezmo para demostrarle a mi esposa que no funcionaba. Y sabes, pues sigo aquí, ¿no? Wow. Sigo aquí, hoy tengo una sola tarjeta de crédito, todas las pude liquidar y fácil no fue, o sea, Dios no obra el milagro como tú quisieras, ¿no? Llegó la lotería, hay tarjetas liquidadas, es difícil, pagas tarde, pagas intereses, pagas tus errores, ¿no? Pero el Señor te sustenta y cuando haces las cosas, y hoy yo me considero un diezmador alegre, ¿no? O sea, un dador alegre, pero no lo hice al principio, no agarré la palabra de Dios, con alegría al principio, simplemente creo que es práctica y práctica y práctica para poder llegar a hacer las cosas pues bien para el Señor, ¿no? Nunca en perfección porque no somos perfectos, pero cada vez mejor para Dios. Claro, ¿no? Y tocas dos puntos. Uno me gustaría tocarlo más adelante, que es el tema de las finanzas sanas. Lo que sí me gustaría hacer es una pausa para invitarlos a todos a escuchar ese curso que dio el pastor Julián Juárez. Tremendo. Está en el canal de YouTube de Cara, pero regresando a tu historia. No se lo pierdan. También algo que me gusta mucho es ver esta parte de cómo muchas veces, conociendo o no conociendo de Dios, lo primero que nos viene es duda. Es como, sí, dudar, cuestionar, decirle a Dios por qué ahorita, por qué en estas formas, por qué me estoy acercando, cuando hemos visto su mano en muchas otras cosas, ¿no? Y siento que como que nos nublamos de la situación pensando un poco en la parábola del sembrador, de que muchas veces dejamos que los espinos crezcan alrededor nuestro y nos empiecen a ahogar. Y me encanta porque la palabra de Dios llega y empieza a decir, no, tranquilo, yo voy a limpiar, yo voy a hacer que tú estés un terreno fértil y que todo tu entorno sea un terreno fértil y puedas dar ese fruto y que incluso nosotros nos demos cuenta, pero creo que todo esto parte de un corazón
dispuesto. No sé cómo lo veas tú. Pues dispuesto sí a entregarte a Dios, ¿no? O sea, mientras yo veo a Dios como una relación, tal cual, ¿no? Y lo veo en un ejemplo muy vano, si así lo quieres ver, como un noviazgo, ¿no? Cuando empiezas con la novia, la quieres acompañar a la puerta de su casa, y estás en el típico, no, cuelga tú, y termina de colgar y le mandas un WhatsApp y después te metes a su Facebook y estás desvelado para ver a la persona 24/7, ¿no? Y de repente te enfrías en ese amor por múltiples cosas de tu vida, tu escuela, trabajo, deudas, lo que tú quieras, y entonces empiezas a alejarte de la persona. ¿Y cómo puedes en un tiempo tan corto en una relación, en este ejemplo un noviazgo, conocer tanto a una persona y de repente pasan los años y ya no sabes ni siquiera con quién estás al lado, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con Dios. O sea, Dios está ahí y de ti depende que esta relación esté crecida o que se mantenga tranquila, que se mantenga lo suficiente o que sea una super relación, ¿no? ¿Y cuál es la forma de hacer eso? Pues estando relacionado con Dios en todo. O sea, cuando a mí me invitan a servir a la congre, la verdad es que yo decía, o sea, ¿en qué momento, no? Yo trabajo, tengo hijos, mi papá está enfermo, estoy casado, mi mamá es una mamá demandante, o sea, mi suegra está sola, o sea, ¿en qué momento piensa la iglesia que yo voy a poder darle espacio a Dios, no? Y sabes que el espacio se va abriendo, o sea, simplemente Dios acomoda las cosas y algo que comentaba o que he comentado en otras ocasiones, qué mal le pagamos nosotros a Dios cuando le servimos porque lo hacemos mal, lo hacemos imperfectamente, y cómo nos paga Él con tanta protección y con tanto amor, ¿no? Entonces yo lo único que creo ahí, amigo, es totalmente constancia en el Señor, constancia en el Señor. Creo que vale más la actitud que la aptitud en Dios. 100%, otra vez volvemos al punto de que creo que ya es madurar, ¿no? Como en una vida normal, que uno ya no come frituras o cosas que le hacen daño, no porque no le O casi sepan no. ricos, o, ajá, no, pero en general, digo, aprendes a balancearlo, pero es porque uno es como, ya tienes que madurar, ya no hay quien te diga qué comer, ni cuándo comer, ni cómo vestirte, ya uno tiene que ser responsable Claro. de las decisiones que toma, y lo veo lo mismo dentro de la iglesia, ¿no? Pero me gustaría regresarnos un poquito más a tu vida, ya nos desviamos un poquito con lo de tu papá que se me hizo muy fructífero, pero de ahí viene, o sea, están tus papás, están viviendo juntos, me comentas que a los 14 se separan y que también más o menos en esa época empieza tu temporada de fiestas, de alcohol, de más libertad, etcétera. ¿Crees que afectó directamente la separación o a qué crees que se debía que tú pudieras tener tanta libertad en tus decisiones? Definitivamente afectó, ¿no? O sea, definitivamente, si bien siempre hubo mucho cariño por parte de mis dos papás y amor, no hubo mucha atención en cuanto al tiempo, ¿no? Mi mamá se dedicó meramente a trabajar, a reconstruir económicamente hablando, entonces ella trabajaba muchísimo y mi papá se fue a vivir a casa de mi abuela paterna, entonces yo me iba 3, 4, 5 días a la semana, o sea, vivía con los dos, no era un tiempo establecido o fijo porque no había una cuestión de demanda o yo no era tan niño como un fin de semana aquí y uno allá, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a los 13 años, cuando empezó el divorcio, 13, 14 años, yo agarraba camión y me iba a casa de mi abuelita, pero pues mi papá era un alcohólico. Entonces yo llegaba y mi papá no estaba, mi papá andaba en la fiesta y cuando lo veía pues me daba dinero y pues yo empecé a agarrar también la fiesta por un poco de desatención, ¿no? O sea, porque no estuvieron tan al pendiente de mí, ¿no? No hubo quien pusiera ahí la piedra de tropiezo y pues la fiesta es divertida, ¿no? Pero definitivamente creo que ahora me doy cuenta con los amigos de mis amigos que tienen papás presentes, cómo hay una diferencia, ¿no? En cuanto a la necesidad de las adicciones, tabaco, cigarro, alcohol, drogas, manejar, lo que tú quieras, ¿no? O sea, cómo el tener a tu familia unida y verdaderamente presente hace una diferencia. Estoy totalmente certero de eso. 100% de acuerdo, y más porque, digo, ya eras grande para subirte a un camión, Claro. pero realmente no te habías desarrollado como persona, ¿no? O sea, había mucho que aprender, hay muchas decisiones que a veces a esa edad por la vida se nos da Ujú. y se nos hace fácil, y lamentablemente tenemos que aprender a topes, ¿no? Me identifico mucho en esa parte, yo casi me quedo en coma, no sé si te he contado a ti, No, amigo. pero yo casi me quedo en coma a los 17 años por una congestión alcohólica. Ok. Y ahí es cuando yo ya estaba terminando de tomar porque empecé a los 13 y todo venía también de esta libertad
de decir, pues bueno, tengo tiempo, tengo formas de conseguir dinero, tengo tiempo de irme a la fiesta, y todas esas cosas llevaron una consecuencia que a esa edad lo vemos como, pues me fui de pinta, ¿no? Me fui a otra ciudad o, ay, amanecí en el hospital, pero ya que te das cuenta realmente de las consecuencias. Claro. Sí, y es que nosotros, por ejemplo, hoy que estamos en Cristo Jesús, si tú te das cuenta cuando tienes contacto con alguna persona no creyente, pues te das cuenta cómo realmente vivimos en una burbuja, en una protección de Dios tremenda, ¿no? Entonces, pues si estás en un desarrollo de niño, de puberto, de adulto, con gente que tiene las mismas ideas que tú y creyente como tú, pues estás con un pensamiento distinto, ¿no? Yo estaba todos mis amigos eran hijos de divorciados, todos mis amigos eran de mamá soltera, que trabajaban todo el día, que tenían mucho tiempo libre, entonces pues hacía lo único que yo conocía, ¿no? Y si luego mi figura paterna, que le tenía un cariño y un amor tremendo, lo hacía, pues simplemente decía, pues qué puede haber malo en ello, ¿no? Porque, te repito, mi papá era un alcohólico amoroso, ¿no? O sea, no un Claro. alcohólico golpeador o no un alcohólico, Sí, no grosero, creaba ¿no? cierto trauma, Claro, ¿no? entonces, pues dentro de la inmadurez vas creciendo con ideas que son incorrectas porque pues es una desinformación tremenda que sabemos perfectamente que pues es el juego del enemigo, ¿no? De Hoy ahí lo como, sabemos. sí, 100%, perdón por No, interrumpir, no. pero de ahí cómo se va viendo tu crecimiento y tu desarrollo ya profesional, laboral, terminas la prepa, de ahí estudias, cómo se vivió esa Bueno, parte en tu vida. ok, tremendo, porque yo estoy a punto de terminar la prepa y me hago papá. Ok, Y digo me hago papá porque fue una relación muy pronta de un par de meses y resulta embarazada una compañera de la preparatoria, perdón, y entonces pues me hago papá a los 19 años. Entonces nace mi hijo Leonardo cuando yo tengo 19 años, no pude ni siquiera terminar la preparatoria y me puse pues a trabajar un poquito. Mi mamá vendía seguros, me puse a vender seguros, en ese inter tuve la oportunidad de estudiar 2 años gastronomía. Termino de estudiar gastronomía, me pongo a cocinar y me doy cuenta que, pues, que no me funcionan las cosas aquí, con el dinero no me alcanza, y entonces me voy a Estados Unidos a probar fuerte, ¿no? Suerte, de mojado, tal cual, me fui bueno, no de mojado porque crucé con una visa, pero pues iba sin permiso para para trabajar, ¿no? trabajar. Entonces yo conozco a mi esposa Tania cuando Leo tenía poquito más de un año de nacido, como un año, 2 meses. Empezamos a ser novios en ese momento y a los 2 años es una decisión tremenda, amigo, que creo que para mí fue un parteaguas de crecimiento de muchas formas porque pues la mamá de Leo no me deja llevarme a Leo y me voy 2 años a vivir a Estados Unidos y dejo de ver a Leo de sus 2 años a los 4 años de edad, ¿no? No lo veo 2 años. Trabajamos durísimo, la idea era quedarnos más tiempo, pero llegó un punto en que le digo a mi esposa, a mi actual esposa Tania, ya no puedo más, tengo que ver a mi hijo, me voy. Entonces ella me dice, pues nos regresamos. Regresamos a México, nos casamos con el dinero que juntamos, nos casamos, compramos un coche, se acabó todo el dinero que juntamos y pues empezar de cero, ¿no? Desde ahí me he dedicado a ventas. Después pues yo tenía esa cosquilla, ¿no? Porque ni siquiera había terminado la preparatoria, ¿no? Tremendo. Entonces terminé la preparatoria abierta, después pues pude pagarme la carrera, que no sabes cómo me dolió hacer la carrera en una edad adulta. Después Dios me dio la oportunidad incluso de hacer mi maestría, que no sabes, pues es triste que las cosas se hagan a destiempo por acciones, ¿no? Por acciones correspondientes a mí, no era culpa de nadie, simplemente yo sabía cómo eran las cosas, pero muchas veces no queremos entender hasta que no nos pasa, ¿no? Entonces, pues ese es el desarrollo en economía. En cuanto a los niños, pues estuvimos casados unos años sin hijos y de repente ya optamos por tener hijos. También ese fue un parteaguas importante en nuestra relación porque cuando yo me caso con Tania, la idea inicial era no tener hijos, ¿no? O sea, ella no quería tener hijos y pues yo no quería tener hijos de diferentes mamás y demás. Entonces yo dije, pues feliz, ¿no? Está padre aquí. De repente me dice mi esposa, oye, pues el reloj biológico ya me marca que sí quiero tener hijos. Y yo, no, pero pues yo no quiero. Y bueno, ¿no? Total, decidimos sí tener 2 hijos. Y de repente la relación empezó un poco a andar ahí tambaleándose cuando Patricio nace. Patricio hoy tiene 9 años. Entonces mi esposa pues regresa a los pies de Cristo. Digo regresa porque ella conoció del Señor años atrás con una tía, pero regresa a los pies de Cristo. Mi esposa tiene más tiempo en Cristo que yo y ella estuvo más o menos unos 3 o 4 años en la congregación doblando rodilla para que yo llegara porque
pues yo me hacía loco, ¿no? Yo me hacía loco hasta que un día, pues el Señor me dijo, basta, ¿no? Ya es momento y llegué. Sí, no, me voy a empezar a regresar otra Sí, vez sí. porque creo que hay mucho que rescatar de tu historia. Al final creo que es también admirable, pero me gustaría empezar por qué cosas aprendiste de ser un papá tan joven. Bueno, lo primero es que la realidad es que vuelvo a lo mismo. El Señor en todo momento yo siento que ha estado sosteniéndome en todo, ¿no? Absolutamente, porque empecé con el pie izquierdo, si lo puedes ver así, en el mundo. No pude terminar mis estudios. Empiezo a ver cómo mis compañeros de la prepa empiezan a terminar carreras, empiezan a tener buenos trabajos, empiezan a viajar. Y pues yo seguía con el compromiso, pero la realidad es que eso me hizo una persona muy trabajadora. Yo me considero una persona... fui una persona workahólica hasta llegar a los pies de Cristo. Trabajaba en demasía porque yo pensaba que esa era la forma de solucionar absolutamente todo, ¿no? Hoy pues me doy cuenta que no, pero siempre fui muy trabajador y empiezo a hacerme muy, muy responsable, ¿no? Muy responsable con mi esposa, muy responsable con Leo. Empiezo a tomar incluso cierta responsabilidad con mis papás, un poco de regreso, pues de dejar de juzgar, y empiezo a darme cuenta cómo se va bifurcando todo, porque esa responsabilidad tan temprana que me llegó me permite tomar como más experiencias, si así lo quieres ver, ¿no? Cuando mis amigos empiezan a los 30, 31, 32 a empezar ahora voy a vivir solo, y empezar, yo decía, brother, yo tengo 12 años con esos problemas, ¿no? O sea, yo ya lo tengo check, lo que tú estás hoy pasando por eso, ¿no? Entonces, la verdad para mí fue una bendición haber sido padre joven, verdaderamente una bendición, y no encuentro otra forma en la cual yo hubiera conocido a mi esposa, ¿sabes? Entonces, realmente lo que dijiste hace rato, ¿no? O sea, el Señor da la bendición, a veces te tardas en darte cuenta que llegó, y pues si estás ciego, pues igual y nunca te das cuenta, ¿no? Pero el Señor todo el tiempo está obrando en tu beneficio, y yo creo que el Señor acomodó todas las fichas para que mi vida sea como el día de hoy es. No, y al final otra vez citando al hermano Chuck, que hoy lo tenemos muy fresco, decía que los errores no son errores, no son oportunidades de aprendizaje. Y es impresionante escuchar las historias de diferentes personas e incluso ver mis propios errores y decir como sí, a lo mejor en un ambiente fatalista podríamos decir como me arruiné la vida, ya no me di la oportunidad de estudiar, pero al contrario, ¿no? O sea, tú lo viste como una oportunidad de crecer, de madurar, de adquirir ciertas responsabilidades, de incluso adelantarte a muchas etapas de otras personas y que hoy en día te permiten ser el hombre trabajador, que al final no es fácil mantener a una familia de 4 personas, más a tu hijo que ahorita está en la universidad, más a tu papá que está viviendo en tu casa, más toda la carga económica que a lo mejor tú puedas estar trayendo, más todas las responsabilidades que vienen dentro de otros ámbitos, ¿no? Y como lo decíamos, creo que a veces las bendiciones se ven de ahorita para atrás y dices como, wow, no, o sea, a lo mejor no lo veía en ese momento como una bendición, hoy en día lo veo como un acierto. Pero de ahí me gustaría empezar a profundizar un poco más en tu historia también con Tania, con tu esposa, porque se me hace una historia tan interesante. Primero, ¿dónde la conoces? Bueno, pues es una historia verdaderamente de amor, amigo. Realmente es una historia de amor. Yo estudio un año gastronomía en una escuela, en una VM en Lomas Verdes, que tenía en aquel entonces gastronomía. Termina ese año y me muevo a otra escuela ya no existe, una escuela que estaba en Avenida Coyoacán y Universidad. Eh, Se me olvidó hasta el nombre de la escuela, Pero pero tú bueno. fuiste de extremo a extremo Yo de la llego, ciudad. yo llego a esa escuela siguiendo a una maestra de enología que era una muy buena maestra. Entonces me dice, en esta escuela está mucho mejor todo, y entonces yo andaba muy clavado con el asunto de la cocina, y entonces me cambio a esta escuela, y ahí conozco a Tania. Ella llevaba como 3 años estudiando ahí, y entonces pues yo estaba detrás de ella, pero con todo, amigo, en verdad, desde el momento en que la vi flechado, ¿no? Y ella, pues, no me hacía mucho caso. Después se entera que yo tengo un hijo, pues mucho menos me hace caso, porque si este cuate nada más, anda ahí de loco, ¿no? Y anduve un buen tiempo, yo creo que tal vez un poco más de un semestre, detrás de ella, detrás de ella, muy, muy, muy insistente, hasta que pues medio se dio la oportunidad. Pero Tania me decía, es que yo no quiero, ni siquiera tener un noviazgo contigo, porque yo tengo un plan muy estructurado. Yo terminando la escuela me voy, o sea, me voy porque hace querer ir a trabajar a los cruceros, ¿no?
Entonces yo le decía, bueno, pues me voy contigo. No, no te vas a venir conmigo. No, sí, me voy contigo, ¿no? Entonces terminamos la escuela al mismo tiempo los dos y empezamos a cocinar, ¿no? Empezamos a cocinar, a vender lasañas, a vender chiles en nogada, a vender pies, pasteles y demás cosas. Hacíamos chef a domicilio, cocinábamos en casas, una súper friega, muy mal pagada desafortunadamente, ¿no? Entonces anduvimos más o menos medio año así, empezamos ya a vivir juntos, medio a vivir juntos en ese tiempo, no, ya vivía con su mamá, pero mucho tiempo se quedaba conmigo, me quedaba con ella, y de repente me dice, pues yo me tengo que ir porque aquí no hay oportunidad, no hay lana, y le dije, pues yo me voy contigo, ¿no? Entonces habló con un par de tías que viven actualmente en Estados Unidos, en un pueblo que se llama Fresno, en California, y entonces me dice, pues vamos con las tías a California, y yo, pues vamos con las tías a California, ¿no? Entonces hablo con la mamá de Leo, le dije, mira, pues voy a ir a hacer lana, saca la visa para que él pueda ir y venir. Y me dice, pues no saco la visa, porque pues me da miedo, ¿no? Obviamente era algo natural, que en aquel momento me molestó, pero hoy lo entiendo como algo muy lógico y obvio. Y entonces, pues bueno, yo decido irme, nos vamos, sacamos la visa. De hecho, amigo, no me querían dar la visa, ¿no? Yo tuve una visa familiar de niño, voy, tramito la visa porque una amiga mía que conocí aquí en México, me mandó una invitación para su boda, entonces tomo ese pretexto y voy a la embajada, le digo, embajada, aquí está mi invitación de boda, dame la visa, ¿no? Y me dicen, sí, me sellan, cobraron en aquel entonces $100, ¿no? Y a las 2 semanas llega la visa y decía la visa para un día, no, para una boda en Texas, ¿no? Y dije, pues esto no me sirve porque mi idea era estar yendo y viniendo, ¿no? Entonces vuelvo a sacar la cita para la visa, todo el mundo me dijo, no, te la van a cancelar. Yo, pues que me la cancelen, esta visa no me sirve, ¿no? Entonces vuelvo a sacar la cita y voy y me dicen, oye, ¿por qué me diste la cita para una boda? Pues porque es una boda, no, pero yo quiero mi visa por 10 años como se la hace a todo el mundo. Bueno, está bien, me vuelve a sellar el cuate, llego muy contento y llega la visa por 6 meses. Y yo, no es posible, ¿no? Entonces vuelvo a hablar. Para esto yo sin un peso, cada cita costaba $100, Sí. el dólar estaba en 10, ¿no? O sea, eran 1,000 pesos, sí, 1,000 pesos. Y vuelvo a hacer una tercera cita y me dice, Tania, es que te van a quitar la visa, ¿no? Pues no me importa, no me sirve una visa de 6 meses. Entonces regreso, le digo al cuate, oye, es la tercera vez que vengo en 2 meses. Quiero mi visa por 10 años. Y me dice, no te la puedo dar porque la gente de tu edad se va a trabajar. Y yo, entonces le dije, pues yo la quiero por 10 años o no quiero la visa porque no me sirve, ¿no? Entonces yo iba con un valor y el cuate pues me da mi visa por 10 años al final y nos fuimos con esa visa pues de turistas porque realmente no teníamos un permiso para trabajar. Y llegué a vivir el sueño americano duro, amigo, porque pues muchísimo trabajo, muchísimo. Trabajaba en las mañanas en un restaurante cocinando, después iba, no es cierto, eso era en las tardes, en las mañanas me recogía un griego a arreglar casas, que yo era malísimo con las manos, sigo siendo malísimo, pero bueno, y luego pues mi inglés imperfecto y luego el inglés de un griego, imagínate cómo nos comunicábamos, en las mañanas con el griego, en las tardes el restaurante. El único día que tenía descanso era la mañana del jueves, que no trabajaba con el griego, porque en el restaurante estaba lunes a domingo. Y luego el restaurante se convertía en antro los sábados, ¿no? Era un restaurante mexicano muy famoso allá. Entonces terminaba de trabajar el sábado, la cocina, y me ponía a darle hasta las 2 de la mañana. Y luego, o sea, era un trabajo muy, muy, muy pesado que mi esposa y yo lo hemos platicado 1,000 veces, nos desarrolló mucho, mucho, mucho el haber estado solos, el haber, pues lo he compartido muchas veces, dormimos un par de meses en un colchón individual, ¿no? O sea, los dos porque la pasamos muy mal, ¿no? La verdad, muy bien y muy mal, porque hicimos amigos, pero pues nos tocó trabajo muy rudo, trabajo muy físico, dejar de ver a la familia. Si bien existía Skype, y no sé si todavía exista, pero bueno, pues era nada que ver con lo que hay hoy para interactuar con videollamada. Las llamadas eran más costosas, todo era muy diferente, ¿no? Esto ya tiene más o menos, luego tenía 2 años, esto tiene 18 años que nos fuimos y estuvimos allá 2 años. Entonces regresamos acá a México después de esos 2 años con un aprendizaje muy, muy grande. Muy, muy grande, pero bueno, pues todavía faltaba mucho por recorrer. Claro, ¿no? Y hay algo que me llama muchísimo la atención, que tú mismo lo decías, y es que no era una decisión fácil. No, o sea, teniendo un hijo de 2 años, ¿qué fue lo que te hizo decir, me voy? La situación económica. No había una situación económica buena. Nosotros, mi mamá tiene una casa en Tepepan que estaba vendiendo y pues nos prestó un rato el cuarto servicio, ¿no? Entonces, porque la casa la estaba vendiendo, no podíamos ocupar la casa.
Entonces no teníamos economía, pero para nada, ¿no? También parte que platicamos mucho que hasta luego mis hijos dicen, ya sé, ¿no? De qué flojera que lo vuelves a repetir, pero los fines de semana con mi esposa eran un Boeing de medio litro y una hamburguesa callejera y una película de Blockbuster de las baratas, ¿no? Porque antes rentabas películas Sí. de Las premium y de las premium normales y las azules que eran las más chafas, pues una película azul, una hamburguesa y un Boeing cada uno de medio litro. Ese era el fin de semana porque no teníamos un peso, ¿no? O sea, acabamos de terminar la escuela y pues la situación no estaba nada bien y eso fue lo que nos orilló. Fue una situación súper, súper difícil, no sabes cómo lloré, no sabes cómo sufrí la ausencia de Leo, mucho más de lo que yo pensé, ¿no? Porque muchas veces cuando eres joven se te hacen tan fáciles las cosas hasta que estás ahí en el embrollo y dices, bueno, no era tan fácil como yo creí, pues eso me pasó. Pero sí fue una situación muy, muy, muy difícil, amigo. ¿Y qué es lo que más aprendiste de esa temporada? Pues mira, una tía de mi esposa nos dijo, por cuestión tradicional, no se vayan si no se casan, ¿no? Cásense. Y entonces le dije a mi esposa, no, pues bueno, no nos decidimos no casarnos, nos fuimos a vivir ahí juntos, pero la realidad es que hicimos una relación muy buena porque no había intermediarios, no había amigos que opinaran, no había suegros, no había primos, o sea, no había absolutamente nadie, éramos simplemente ella y yo solos. Entonces, si bien pues como cualquier pareja pasamos momentos buenos y malos, hubo una unión muy fuerte. Yo considero, amigo, que ese viaje, aparte de despertar en mí el ser una persona trabajadora, porque hoy llego y me dicen ponte a vender cosas y digo pues lo más fácil del mundo, ¿no? Cuando yo trabajaba 10 o 12 horas diarias o 14 horas diarias, pues ahora venderse me hacía lo más sencillo, ¿no? Pero ese viaje me da un crecimiento muy fuerte en el área laboral y con mi pareja, ¿no? O sea, nos llegamos a conocer de una forma tremenda, amigo. Perdóname, pero de ahí cómo se ve el regreso, el adaptarte otra vez a la ciudad, el encontrarte en otra situación económica y sobre todo por qué se regresan. Bueno, el motivo principal fue Leo, ¿no? O sea, yo dejé de ver a Leo 2 años y hubo un día que le dije a mi esposa, no puedo más, ¿no? O sea, yo ya me tengo que ir a ver a Leo y me dijo, pues vámonos. La verdad es que eso fue para mí un parteaguas y una decisión de que esta es la mujer de mi vida, ¿no? Porque ella ya estaba haciendo lo que quería, viviendo donde quería, trabajando donde quería y decidió dejar todo por mí, por Leo, ¿no? Entonces regresamos y no nos fue muy bien al principio. En lo económico arrancó normal, o sea, empezamos a crecer paulatinamente, pero empezamos a extrañar los amigos, el estilo de vida de Estados Unidos y hubo un cierto reproche tal vez por parte de mi esposa de que ya no estaba viviendo pues, lo que llegamos a vivir allá de las comodidades y los amigos y el tiempo que teníamos tan entre nosotros, ¿no? Porque cuando llegamos pues empezamos a compartir tiempo con Leo, que pues Leo ya tenía casi 5 años, ¿no? Entonces estaba un poco molesto porque nos dejó de ver 2 años, ¿sabes? O sea, como que no entendía. Entonces fue difícil, ¿no? La readaptación fue un tanto difícil, más o menos yo creo que unos 2 años. Fueron difíciles en nuestra relación de pareja. De ahí que los lleva a tomar la decisión de casarse. Bueno, llegamos a casarnos directamente, ¿no? O sea, llegamos, cuando yo le digo a mi esposa, me voy porque ya no aguanto estar sin Leo, me dijo, vámonos. ¿Cuándo te quieres ir? Pues el otro mes nos vamos, ¿no? O sea, eso a mí me pudo volver loco, con Tania. Y otra cosa que me gustaba mucho es que cuando estábamos allá, aunque yo era el que trabajaba muchas más horas, ella ganaba más dinero que yo, porque ella hablaba mejor inglés que yo y ella trabajaba de mesera. Entonces ella ganaba 3 veces lo que yo ganaba trabajando la mitad del tiempo que yo trabajaba, ¿no? Entonces siempre los domingos juntábamos el dinero, pues era puro efectivo, y mandábamos dinero aquí a México, a mi suegra, a mi papá, y mi esposa en ningún momento me dijo, pues tanto es mío, tanto es tuyo, no, simplemente, a ver, pues manda, saca renta, entonces así se entregó totalmente en la parte económica, que eso fue algo a mí que me cautivó y me deslumbró muchísimo de mi esposa, ¿no? Que en ningún momento como que quiso separar el dinero cuando ella ganaba más, y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, que al final uno diría que a veces al hombre se le carga más esa responsabilidad, ¿no? No solo en la Biblia, sino en la sociedad en general y encontrar a alguien que sea tan, ah, bueno, que te apoye tanto es increíble. Sobre todo porque una relación pues es eso, ¿no? Apoyarse, es una ayuda idónea
y creo que es esta ayuda entre la pareja de decir, bueno, yo que sumo a la relación, tú que sumas y sobre todo en qué temporada se estaban encontrando. De ahí la adaptación en México, ¿cómo la vivieron? Pues yo creo que a mi esposa le costó un poco más de trabajo porque el que empezó a trabajar fui yo, ¿no? O sea, al final del día llegaron los niños, empezó a tomar un papel mayor en casa. Siempre ha trabajado, siempre ha hecho cosas por fuera, pero el mayor sustento económico pues venía de parte mía, ¿no? Entonces, sí es una parte difícil cuando estás acostumbrado a generar y sobre todo que generaba más que yo, ¿no? Pero la realidad es que mi esposa, pues no sé, amigo, sorprendente, ¿no? Tal vez si tuvimos broncas antes de saber de Dios, pues era por desinformación que ves del mundo, ¿no? Pero la realidad es que ella siempre hizo las cosas bien, o sea, en todo momento, incluso hoy en día yo le digo, eres muy buena para el dinero, cuidas mucho la lana, o sea, es alguien a quien yo puedo a manos ciegas entregarme a ella, ¿no? Y bueno, pues mucho más allá con la transformación de la que te da, que tú conoces, de las que te hace el Señor, ¿no? Claro, y de tu lado, ¿cómo fue esta parte de empezar a endeudarte, de tomar esas decisiones? ¿Qué crees que te llevó a esa área de tu vida? Bueno, pues la realidad es que el mundo te malinforma en muchas cosas, ¿no? Yo empezaba a ver cómo mis amigos compraban mejores cosas, cómo cambiaban de coche, cómo viajaban, cómo entonces yo empecé a querer tomar ese ritmo de vida, pero claro, pues yo ya tenía 3 hijos, ¿no? Y mis amigos, la mayoría no tenían hijos o tenían apenas un hijo. En el caso de ellos trabajaban dos, aquí trabajaba yo solo. Entonces, por querer no era un tema de estatus o de posición, simplemente pues por querer hacer o tener lo que otros tenían, ¿no? Entonces me empiezo a endrogar y pues comentarios del mundo, ¿no? Comentarios de los amigos de, pues así son de eso viven las tarjetas, ¿no? Si pagan 10 y 10 no pagan y pues así se nivela. Entonces yo en mi mente estaba, pues voy a usarlas y no las voy a pagar, ¿sabes? O sea, eso era lo que yo tenía en mi experiencia, en mi conocimiento. Entonces cuando llego aquí me dicen, no puedes tener deudas, no tengas deudas, no hagas deudas. O sea, ¿cómo puede alguien vivir sin deudas, ¿sabes? O sea, era para mí algo como que te explota la cabeza, totalmente. En ese tiempo, ¿crees que las deudas causaban algo también en ti, en tu vida, en tu forma de ser? ¿O ya era algo con lo cual aprendiste a vivir y no impactaba en tu entorno? No, claro que impacta, por supuesto. Pues uno vive con estrés. Por eso te digo que yo era un workaholic, ¿no? O sea, yo decía, pues el tiempo es dinero, tal cual, ¿no? Entonces, como yo me dedico a ventas, pues yo nunca he tenido un sueldo fijo, yo gano de lo que hago, ¿no? Entonces, un festival, si yo iba a un festival, iba de malas, un festival de los niños, iba de malas porque decía, me estoy perdiendo 2 horas de trabajo, a las vacaciones no me gustaba ir de vacaciones, ¿no? Si me iba de vacaciones estaba trabajando. En alguna ocasión fuimos a Acapulco en una Navidad y me habló un cliente y me dijo, oye, ¿te puedo ver el 24? ¿No? Me habló en la mañana. Le dije, claro que sí, voy para allá, y agarré el coche y me regresé el 24. Pues mi esposa, imagínate, ¿no? Súper molesta, me dijo, ¿por qué no le dijiste que estabas de viaje? Y dije, pues no, es que pues, es trabajo, ¿no? Porque también es algo que te enseñan en el mundo, ¿no? Ser el escudo de, pues yo soy el hombre proveedor y no me pidas otra cosa porque solamente soy el proveedor, ¿no? Y pues hoy te das cuenta de tantas cosas que están allá afuera torcidas o si no torcidas, incompletas, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que había un trastorno, había ansiedad, había mucho miedo al futuro, a lo que iba a pasar, si se acababan los clientes, incertidumbre, temor. Por supuesto que no vivía cómodo. ¿Separación de la familia también hubo? Pues sí, porque vuelvo a repetir lo que te decía de los padres presentes, ¿no? O sea, el hecho de que estés no significa que estés presente, ¿no? Porque estaba yo, con la computadora, con el teléfono, llegó un punto que tenía 2 teléfonos, era una locura, ¿no? Entonces, sí me empecé a ausentar. De ahí ya entraste un poco en el tema de cómo llegas a la iglesia, pero me gustaría profundizarlo, porque si no me equivoco fue en parte por eso, ¿no? De que Tania empieza a venir y de ahí cómo se da esta plática. Bueno, Tania empieza a venir a la iglesia, me empieza a hablar de Dios. Y pues resulta que ella no siente rechazo, ¿no? Como muchas personas que no conocen de Dios, porque yo siempre he sido creyente de Dios. Entonces yo le decía, qué bueno, qué padre, pero pues no es lo que yo necesito hoy, ¿no?
Pero es que ven, acompáñame a la iglesia. Pues no, simplemente no quiero. Entonces, a mí me gustaba mucho echar trago, ¿no? O sea, ese era mi delirio. Entonces me decía mi esposa, ¿puedo ir el martes a la iglesia? Y yo, sí, claro. Entonces, a la misma distancia donde vivíamos estaba un amigo que la iglesia, ¿no? Entonces, yo decía, pues si mi esposa se va 1 hora y media, me da tiempo para echarme unos tragos con mi amigo y regresamos al mismo tiempo, ¿no? Y está mi esposa, pues, insistiendo, ven a la iglesia, ven a la iglesia, ven a la iglesia. Yo no quería mucho, que digamos, la verdad, le doy la vuelta, le doy la vuelta. Un día me regala una Biblia, la boté, no la peleé en mucho tiempo. Y un día, me da un poco de vergüenza platicarlo, pero un día fui al baño y no tenía que leer, ¿no? Porque siempre leía una revista que se llamaba Algarabía, que era la que más leía en el baño, o a cualquier otra cosa, y entonces me encuentro un tiempo con Dios. Y entonces yo andaba con unos alcoholes encima, y entonces abro el tiempo con Dios y me encuentro la preeminencia del amor. Entonces lo empiezo a leer y me pongo a llorar, pero a llorar así mal, amigo, ¿no? Entonces salgo y le digo a mi esposa, ¿ya leíste esto? ¿Puedes creerlo? ¿Ya lo conocías? Y la otra, pues, obvio, ¿no? Y yo, no, es que léelo. Y se lo leía y se lo volví a leer y volví a llorar. Y así, yo estaba así, loco, ¿no? Y entonces, al siguiente día amanecí y le dije, Tania, no sé qué pasó, ¿no? O sea, yo leí esto y de verdad me transformó. Me dijo, ¿no quieres ir a la iglesia? Y yo, bueno, va. Entonces, empiezo a ir a la iglesia, un poco por encimita, ¿no? Me decía, ¿por qué no vas? Los niños quieren verte, porque los niños sí venían también. Y le digo, bueno, empiezo a ir, ¿no? Entonces empiezo a venir a la iglesia por encima, por encima, por encima. Y de repente hablan de un discipulado de matrimonios. Y entonces me decía, vamos. Y yo, no, eso sí no voy a ir. Por favor, vamos, no voy a ir. Por favor, vamos, y no voy a ir. Y por favor, y duro, y dale, ¿no? Y me acuerdo como decía Adriana Simur, y quedan 3 semanas, y quedan 2 semanas, ¿no? Y yo, no, y si lo pagas, no voy a ir. O sea, simplemente no. Y entonces el último domingo que quedaba, la última opción ya para inscribirme, pues yo llegué crudo a la iglesia. No sé, yo me fui de fiesta el sábado. Y entonces pues llegué con la cola entre las patas y mi esposa pues ya no me peleaba, ¿no? O sea, ya no se enojaba, ya no gritaba. O sea, verdaderamente yo vi un cambio en ella tremendo, muy rápido. Y entonces pues yo quería que me peleara, que me dijera y no me reclamaba nada y simplemente pues me veía con ojos de pues allá tú, ¿no? Y entonces yo estaba así súper crudo y dice Adri, pues último chance para inscribirse, ¿no? ¿Quién dice yo? Y entonces yo así levanté la mano y dije, yo, no queriendo obviamente, ¿sabes? Entonces, pues ese discipulado de matrimonios creo que fue un parteaguas en mi vida. Yo me tardé mucho tiempo en recibir a Cristo en mi corazón, o sea, a pesar de que ya había venido a la iglesia y ya había tomado el discipulado, ya había empezado muchas cosas, yo recibo a Cristo en mi corazón, fuera de la iglesia, en una casa con unos amigos cristianos, estábamos platicando y yo les dije, pues yo nunca recibí a Cristo en mi corazón y lo recibí tiempo después, ¿no? Por ese rechazo, no era un rechazo a Dios, simplemente yo sabía que mi vida iba a cambiar, ¿sabes? O sea, algo dentro de mí sabía que la fiesta se iba a acabar y por eso, pues yo no quería. Incluso una vez en una plática que dio Pastor Abe, yo tenía muy poquito tiempo en la iglesia, más o menos como 2 meses, ¿no? Y entonces empiezan a dar testimonio y dice Pastor Abe, yo llegué a los pies del Señor cuando tenía, creo que 50 o 55, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que dije, Señor, ¿por qué no me trajiste a los 50 o los 55 y me dejaste disfrutar un poco más el cotorreo, ¿no? O sea, realmente el llegar yo a conocer de Dios, no era alguien que renegaba de Dios, jamás he renegado de Dios, simplemente yo sabía que Dios me iba a transformar, o sea, estaba yo certero que Dios me iba a transformar, y pues básicamente fue eso, ¿no? O sea, en una borrachera leí la preeminencia del amor, me puse a llorar como loco y dije, quiero saber qué es esto. De ahí al día de hoy, ¿cómo crees que ha cambiado tu vida? Soy otro, o sea, yo sí soy como un libro antes de Cristo, después de Cristo, soy totalmente otro, en todo sentido, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, en el mundo te dicen que las cosas malas son buenas, que las cosas buenas son malas, y entonces yo hacía eso, ¿no? Yo hacía cosas que no tenía que hacer en mi trabajo, no tanto de robar, pero sí de omitir cosas en los documentos,
Le decía mentiras a mi esposa para irme de fiesta, andaba en la fiesta todo el tiempo. Cuando estás en la fiesta dices y haces cosas que no eres tú, ¿no? Entonces, en la economía era un verdadero drama, amigo, así o sea, mi economía estaba por los suelos. Incluso cuando pues había tal vez un ingreso para que no tuviera yo que estar con la economía por los suelos, ¿no? Tenía mucho pelea con mi mamá. Con mi mamá hoy me llevo súper bien. Cuando me llevaba súper mal, ¿no? Bueno, no súper mal, Pero era difícil. pero era difícil porque mi mamá tiene un carácter fuerte y pues yo también tenía un carácter fuerte. Mi carácter ha cedido muchísimo y pues mi relación con mi esposa es lo máximo hoy, ¿no? O sea, es verdaderamente, como cualquier relación, por supuesto, no es perfecta, pero yo estoy seguro que si Cristo no hubiera llegado a mi vida, no sé en dónde estuviera, como dice la canción. Sí, no, y hay algo que me llama mucho la atención, que a lo mejor es porque no lo he tocado con otras personas y es el tema económico. En tu caso, ¿cómo empezaste, obviamente en lo que se pueda compartir, a poner orden en tus finanzas? O sea, ¿qué acciones clave empezaste a tomar que crees que fueron esenciales para hoy en día tener las finanzas sanas que llevas? Bueno, pues lo primero tomamos ese discipulado de finanzas personales, tremendo, que vuelve a abrir el anuncio, que lo vean porque está tremendo. Y, y mi esposa es sumamente constante, ¿no? Mi esposa es muy ordenada, muy constante. Me dijo, vamos a ordenarnos. Lo más difícil para mí fue abrirme con ella, ¿no? Porque me dijo, ¿cuánto debemos? Y yo, no quieres saberlo, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Yo, pues tenemos esta tarjeta, esta tarjeta, esta tarjeta, esta tarjeta, esta tarjeta, esta tarjeta, este crédito, este otro crédito, el coche, ¿qué? Y colegiatura, bueno, debíamos todo, ¿no? Y entonces le decía, Tania, es que no vamos a poder, o sea, no hay dinero que alcance, pues tiene que alcanzar, ¿no? Y vamos a hacer un presupuesto y pues muchas cosas importantes que nos dieron ese consejo, pero lo más importante fue que me dijo, vamos a diezmar. Y yo dije, Tania, o sea, me quieres ordenar y todavía me quieres quitar más dinero, no hay forma, me dijo, vamos a diezmar. Y sabes, amigo, que yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso, en el buen sentido de la palabra, que a mí me consolidó en tener una relación con Dios, ¿no? Porque yo dije, voy a hacerlo para demostrarle a mi esposa que no es como ella cree, ¿no? Que eso es fanatismo, ¿sabes? Y entonces empezamos a diezmar y verdaderamente no significa que el dinero caiga del cielo, que el dinero caiga como olas del mar, simplemente los negocios que no se daban se empiezan a dar, la gente que te decía que no, laboralmente hablando te empieza a decir que sí, y empieza a quitarse esa ansia. Yo era muy ansioso para gastar, ¿no? Esa ansia de gastar y empezamos a ordenarnos y dejar de poner tu... dejar de ponerte a ti en una tarjeta o en una cantidad o en un viaje o en un algo y empezarlo a poner en la iglesia. Empezamos a dedicarnos mucho a la congregación, veníamos muchos días en diferentes tiempos y empezó a cambiar el ritmo de vida, ¿no? Empiezo a dejar de ver a mis amigos y empieza a ver un cambio paulatino. Es algo importante, amigo, no fue algo rápido, o sea, fue algo más o menos como unos 3 años. Y difícil, sí. Y en alguna más de muchas 10 ocasiones quise tirar la toalla, sí, pero la realidad es que mi esposa pues todo el tiempo estuvo, vamos y dame la tarjeta y cortábamos las tarjetas y bueno, pues hace poquito tiempo, tiene muy poquito con Nico, yo creo que fue el año pasado, hablé al banco a tronar una de Banorte, ¿no? Una tarjeta de Banorte. Y me decían, señor, es que tiene 10 años con la tarjeta. Y yo, no la quiero. Pero es que, y no la quiero. Pero es que, y no la quiero, y no la quiero. Y me dice Nico, ya cuélgales, ¿no? Entonces, bueno, ya la voy a colgar. Entonces le colgué y la rompí frente a Nico. Y pues no sabes la liberación tan tremenda que fue eso. Porque pues es estar enganchado, ¿no? Enganchado a un ritmo de vida que no corresponde. ¿Y por qué crees que te costaba abrirte en esa área con Tania? Pues porque demostraba que no estaba haciendo las cosas bien. O sea, ella sabía que debíamos, pero no sabía que debíamos tanto. Entonces, el hecho de decirle, lo único que yo hago, porque yo era el proveedor, ¿no? Porque yo no hacía otra cosa más que proveer, y lo hago no mal, sino súper mal, pues era demostrar que yo estaba haciendo las cosas mal. Por eso no quería abrirme a nadie. Yo creo que ni siquiera conmigo, ni siquiera yo quería saber realmente cuánto debía, ¿no? O sea, le daba la vuelta. Claro, ¿no? Y al final creo que es algo de admirar que no debió de haber sido nada sencillo para ti,
pero que es un principio, ¿no? Creo que muchas veces más como hombres tendemos a cargar con esas cosas, ¿no? Tendemos a cargar por pena, por miedo, porque creemos que es nuestra responsabilidad. Póngale el nombre que usted quiera, pero la realidad es que por algo son ayudas idóneas y por algo tenemos gente que nos ama, ¿no? A lo mejor puede haber también hombres que no estén casados, pero creo que dar este primer paso de abrirse con alguien y decir, oye, necesito ayuda, a lo mejor no estoy siendo capaz, pero en conjunto podemos llegar a nuestros objetivos, es clave. ¿Crees que en tu caso fue así? Es que es necesario, amigo, aceptar el error, aceptar la equivocación, es necesario y sobre todo aceptarla en su totalidad, ¿no? Porque a veces tendemos a poner las cosas en una, eh, en una medición, ¿no? Entonces, pues, siempre nos comparamos con el que está peor que nosotros para no sentirnos tan mal, ¿no? Bueno, pues yo me echo 2 copas, yo tomo 2 veces a la semana, pero Juan toma 10, ¿no? Entonces, yo soy mucho menos borracho que Juan. No importa, sigue siendo un borracho, ¿sabes? Bueno, yo debo 100 pesos, pero Juan debe 1000. Ah, bueno, pero sigues debiendo 100 pesos. Entonces, me dejé de comparar en ese punto y empecé a afrontar, o sea, a afrontar las cosas como son. Es bien difícil porque a pesar de que es mi esposa, yo conozco a Tania, es, tengo 40 años y la conozco desde que tengo 21 años, ¿no? O sea, prácticamente, bueno, voy a cumplir 41, prácticamente la mitad de mi vida la conozco. Incluso muchas veces le platico algo y me dice, Isra, cualquier cosa que sea de los 20 en adelante, no me la platiques porque yo la viví contigo, ¿no? O sea, todo lo ha vivido conmigo, ¿sabes? Y es como mi alma gemela y aún así hay cosas que dices, pues no quiero soltar esto, me da pena no hacerlo bien en esta área de la vida, ¿no? Y sobre todo, como dices, en un área en la que socialmente hablando, pues es un área que el hombre debería dominar bien, ¿no? Entonces, no es nada fácil, pero creo que la primera parte es atreverse a soltarse, ¿no? Atreverse a confesar y decir, no lo estoy haciendo bien en el ámbito que tú quieras. No, amigo, muchísimas gracias por toda tu apertura. Al final, como lo platicábamos al inicio, fuera de cámaras, nunca es fácil No es fácil. mostrarse imperfecto, pero qué bueno que empezaste a dar estos pasos. Me encantaría seguir platicando, ya llevamos más de una hora de plática, pero hay una pregunta que me gusta hacer antes de terminar el podcast y es, ¿quién dirías que hoy en día es Israel? No quién es el hijo, no quién es el esposo, quién es el papá. ¿Quién dirías que eres tú? Un hijo de Dios. Y sabes, es una respuesta muy trillada, pero cuando hace algún tiempo aquí en la iglesia, ¿no? Decían, ¿y tú quién eres? Y entonces pues todo el mundo decía, pues soy licenciado, soy papá o lo que sea. Decían, no, tú eres un hijo de Dios. Y dice, eso está muy trillado, ¿no? Pero realmente soy un hijo de Dios, amigo. O sea, yo ya no me veo, yo ya no me visualizo sin Dios en mi vida. Entonces, ¿quién es Israel hoy? Fuera de un papá, fuera de un esposo, fuera de hijo, fuera de un agente de seguros, fuera de... Soy un hijo de Dios. Eso es lo que yo soy hoy. Claro, ¿no? Y una característica que noto de un gran hijo de Dios que presentas es alguien constante. Alguien que fue constante en su trabajo, alguien que fue constante en su familia, alguien que incluso se consideraba tan constante que por eso le daba miedo acercarse a Dios, porque creo que sabías que esa constancia te iba a hacer el hombre que hoy en día eres y de verdad me gusta dar este espacio siempre para agradecerles por, en tu caso, tu constancia, por tu amor a la iglesia, porque estoy seguro que hoy en día la iglesia hoy es lo que es, gracias a tu constancia y el trabajo de cada uno de los líderes que están continuamente dándose por esta iglesia y de verdad muchas gracias. Como amigo te admiro, son un matrimonio increíble, los conocí desde que llegaron Sí. casi. Ya con Tania platicaremos cómo era el orar por ti, el llegar a su casa. Me acuerdo muchísimo que estaban tú, Raúl, Walter viendo el fútbol y yo llegaba así como, oigan, ya va a haber estudio, etcétera, 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 pero de verdad ver este crecimiento y acompañarlos es increíble ver la persona en la que te has convertido, amigo. Y muchas gracias por tu tiempo, por tu apertura. No sé si tú quieras decir algo antes de terminar. Pues solamente, amigo, que Dios transforma, lo único importante es dejarse transformar, ¿no? Solo es eso, o sea, no hay mérito aquí, ¿no? O sea, el único mérito es aceptar y dejarse, dejarse moldear, que como bien dices, no es sencillo, pero el mérito es del Señor totalmente.
Y pues nada, yo muy agradecido de estar aquí compartiendo contigo, de mis primeros amigos cristianos, tu amigo, y pues nada, ¿no? Nos hemos visto crecer, literal aquí, y espero que siga siendo así muchos años más. Amén, muchísimas gracias de verdad y muchas gracias también a todos los que nos están viendo. Ya vamos en el capítulo número 11 de esta segunda temporada y nada, nos vemos en la siguiente semana que se va a poner increíble. Va a estar la esposa de Irra, Tania, y van a ver que va a estar increíble. Que tengan buena semana. Que estén muy bien, gracias. Gracias, amigo. A ti.